morando en casas debilitadas. Morando en casas debilitadas. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 29. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Amén. Fíjense, hermanos, de que hablamos de la venida de Cristo, hablamos de la venida del Señor por su iglesia. Un evento inminente, es un evento maravilloso que está por ocurrir. Lo que pasa es que no se sabe el momento exacto, pero es un momento glorioso para la iglesia que va a ser levantada, y la iglesia va a salir de acá. Posteriormente pues se queda la tribulación, la gran tribulación y toda la devastación que se espera. Pero es aquí donde es preocupante, porque hermanos, la Biblia habla pues de que en medio de la gran tribulación hay salvación, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis: vi las cabezas de los decapitados, ¿verdad? Aquellos que no se dejaron poner el sello de la bestia, ¿verdad? Y subieron y se les dieron vestiduras blancas, ¿verdad? O sea que en medio de la gran tribulación ya no hay gracia, pero a través del sacrificio hay salvación. Y siempre está la pregunta: ¿qué personas son salvas en un tiempo tan caótico y tan horrible como ese? La Biblia establece que no ha habido nada igual a eso. No lo ha habido. Es un día terrible. Y sin embargo, entonces, ¿quiénes son los que andan huyendo? ¿A quienes les habla Mateo que vayan y huyan a los montes? Pues son todos aquellos, hermanos, que conocen la palabra de Dios, que estuvieron, que les fue predicado, entendieron qué era lo que tenía que hacer, pero no arreglaron nada. Son todos aquellos que no fueron hallados delante de Dios, porque recuérdense que esto no es una cuestión delante de mi vecino o delante de la gente. Esta es una cosa que es delante de Dios, que no fue hallado justo, y por lo tanto no partió con el Señor en el momento que Él levanta su iglesia. Ahora, ¿por qué le estoy hablando todo esto, hermanos? Porque vamos a hablar de morando en casas debilitadas. La iglesia se tiene que preparar, y la iglesia son las familias, hermano. Aquí todos somos hijos o padres. Aquí todos pertenecemos a un núcleo familiar. No el más perfecto, pero todos pertenecemos. Entonces, fíjense que cuando se ve en un lugar alto, de alto riesgo, cuando se ven esas casas que están en la orilla de los barrancos, o quizás se encuentran en la orilla de los ríos, se les considera de alto riesgo, o en la falda del volcán. Hermanos, nosotros estamos en un área de alto riesgo. Esa es la realidad. Aquí entre nosotros nos vendemos bien caros los terrenos, digamos, ¿verdad? Pero en realidad, si viene alguien de afuera no va a venir nadie a comprar caro aquí, porque allá afuera se sabe que este es un lugar de alto riesgo. Entonces, cuando eso pasa y cuando consideran que es demasiado, hacen la evaluación, y si es demasiado el riesgo, hermano, hacen a través del gobierno, hacen que abandonen el lugar para evitar una tragedia. Bueno, ante estas advertencias hay personas que hacen caso omiso, ¿verdad?
Usted verá que dice, fíjese que el río se va a desbordar, se va a salir y la gente está en la orilla de su casa. No, yo de aquí no me voy. Yo aquí, pero es que se va a morir. Pues muerto me voy. Y la gente no sale de ahí, hermano. Porque la gente se aferra a su casa, quizás lo único que tiene, lo más valioso que consideran que tienen, y se aferran y no se van. A pesar del riesgo, y a veces hay niños, hermano, y no dice, aquí papito, aquí nos vamos a morir. O sea, la gente se aferra y le están diciendo que evacúe. Ahora, hoy la iglesia, hermanos, también está viviendo un tiempo muy peligroso con respecto a su casa. Y cuando hablo de casa, hermano, yo quiero que usted pues comprenda que yo estoy hablando acerca de la familia como tal, acerca de la familia de cada uno de nosotros, hermano. Muy difícil con respecto a casa. Y cómo estas personas hacen caso omiso a las advertencias que ven delante de sus ojos, hermano. Cuando hay una crisis en la casa, cuando hay un problema matrimonial, cuando uno ve que hay parejas que dicen nosotros nos vamos a separar, no es algo que empezó hoy. No es algo que anoche empezó y hoy decidimos tirar 15 años de matrimonio, 10 años de matrimonio o 20 años de matrimonio a la basura. No es algo que inicia de la noche a la mañana. Es algo que empezó con suficiente tiempo. Entonces hay advertencias en el camino, en la familia, que hacemos caso omiso. Padres de familia, hay advertencias en nuestros hijos. Hay advertencia que le dice a uno que algo no está bien. Siempre existe eso. Hay parejas que pasan más peleando que dándose cariño. Hay personas que pasan así. Hay parejas que incluso llegaron a los insultos fuertes, incluso a los golpes. Y uno los ve ahí en la calle. ¿Qué tal? Dios les bendiga. O sea, como que no está pasando. Esa es una advertencia. Ahí algo está pasando. Otras parejas perdieron la autoridad sobre sus hijos. Aceptémoslo. Cuando nosotros tenemos hijos, peor si ya están grandes, viviendo con nosotros bajo el techo de la casa, y aún así estos hijos son soberbios, son rebeldes, llegan a la hora que quieren, llegan tomados, drogados, hacen lo que sea, aceptémoslo. Se perdió la autoridad. Ahí se perdió la autoridad. No es que él ya está grande y como él da para la comida, pero que vaya a alquilar aparte, hermano, y ya solito que haga lo que quiera en su casa. Pero mientras está bajo el techo que usted le da, usted es el que debe mandar. Pero cuando eso no sucede, la autoridad se perdió en el hogar. Hermanos, otros están conscientes que hay matriarcado. Hermanos, no es algo que se ignora. Es algo cuando, por ejemplo, la mujer sabe que ella lo manda. Y la mujer sabe que una mirada le dice, ¿dónde vas? Y una mirada, y con una mirada le dijo 15 cosas diferentes. Y él una mirada a la mujer y él, ahí hay matriarcado. Y saben, ella lo sabe. Ella sabe que él le tiene miedo, ¿verdad? Entonces, esas son señales. Esas son señales que están ahí delante de nuestros ojos. Y solo un ciego es el que no quiere ver. Entonces, y ven estas señales, ven estas advertencias, y en vez de buscar ayuda, en vez de ver cómo se arreglan, la última noticia que se recibe es que se destruyó el hogar. También en la vida espiritual, esta es una señal de que la venida del Señor está cerca, hermanos. Está cerca, porque como en los días de Noé y en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿a qué me refiero? Y todos ven el panorama a su alrededor, hermanos, para decir que estamos en esos días poniendo la mirada en la gente sin temor de Dios. Porque como en los días de Noé, hermano, como en los días de Lot se estaban dando en casamiento y estaban en fiesta, sí, y ahora vemos casamiento. No, no, no. No es solo en la gente que no teme al Señor. Entonces, pero nosotros tenemos que tener claro que no solo habla del mundo como tal, nos habla de la manera como vivimos también nosotros.
hogares que están en crisis, que hay problemas, pero delante de la gente, ¿cómo se ve? Normal. Es como el que le hiede la boca y solo él no sabe que le hiede la boca. De ahí todo el mundo está, ¿qué tal? ¿Cómo está? De lejos lo miran. Y hay hogares en crisis. Hay hogares que están pasando crisis tremendas, que todo el mundo lo sabe, pero en la calle parece normal, parece que nada está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. Comen, beben y se dan el casamiento. Es decir, parece normal lo que está pasando, pero no es normal. Eso es lo que estaba sucediendo en los días de Lot, en los días de Noé. Parecía normal, pero no era normal. Estoy hablando de que la crisis está, pero que viven a los ojos de las personas como que nada malo está pasando. Ahora, miren pues, ¿por qué les digo en los días de Noé, en los días de Lot? En los días de Noé, miren, Noé salvó a su familia. Dice que hasta que él entró al arca y se cerró la puerta. O sea, el arca, hermanos, la semana pasada yo expliqué un poquito acerca de lo que es el Antiguo Testamento, lo que la Biblia dice, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento quedó como ejemplo para nosotros hoy. O sea que no podemos obviar lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque es un ejemplo, es una sombra de lo que iba a pasar hoy. Ahora, el arca en la que Noé entró y por medio la cual él salvó a su familia, representaba el día de hoy. ¿Cuál? Ayúdenme a predicar. ¿Qué representaba? La salvación. O sea que Noé agarró a su familia y en medio de una generación malvada, la familia obedeció al patriarca, obedeció a Noé, y como obedeció a Noé, él los pudo meter al arca y esta familia se salvó. Pero también habla que fue como en los días de Lot. Ahora, Lot no fue así. Vemos que casi pierde a su familia y al final él y sus hijas se salvaron, pero su esposa no se salvó. Entonces fue como en los días de Lot. Entonces vemos en este pasaje que nos está diciendo algo poderoso, hermanos. Nos está diciendo que en los días de Lot, Lot no tuvo la autoridad para poder salvar a toda su familia. ¿Y cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo están las familias de la iglesia hoy? Es cosa seria, hermano. Lo que está diciendo es que hay familias que están en el camino correcto y que hacen lo que tienen que hacer para ser salvas. En la iglesia están esas familias que, pese a lo que pese, hermanos, hacen lo que tienen que hacer con tal de que su esposa, con tal de que su esposo, sus hijos sirvan, teman a Jehová y que se salven, que tengan, que no solo digan que son cristianos, sino que vivan como cristianos. ¿Ya? Ahora, pero hay familias que no están haciendo lo que tienen que hacer y que unos se irán con el Señor y otros no. En la iglesia está pasando eso. En las familias que integran una iglesia se ve, donde el papá y la mamá están acá y los hijos por otro lado, o la señora está acá y el esposo, con conocimiento suficiente de Dios, por ahí anda, hermano, en el parque, viendo las luces como están puestas, supervisando las luces del parque. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vemos esto que está pasando hoy en día. Amados hermanos, si en tu familia hay problemas serios, hay conflictos que han despertado ira, rencores y resentimientos, si hay hogares en los que se ha despertado el odio y el deseo de venganza, no vengamos solo a cantar un par de coritos, entendamos que ahí hay un problema serio. Ahí hay señales ya
de que algo se tiene que hacer. El próximo paso será la destrucción de la casa, el hogar. Porque esta es la señal que, como en los días de Noé y Lot, es decir, esta gente vio las señales, se les avisó, pero decidieron vivir como ellos querían, y cuando menos lo esperaron vino el diluvio. Cuando menos esperaron en Sodoma, del cielo cayó fuego y azufre. Pero no fue que no les avisaron, se les advirtió, les hablaron, pero ellos decidieron hacer caso omiso. Si usted ve señales de que su hogar anda mal, si ve que sus hijos se han extraviado del camino que usted les enseñó, ponga atención, porque no sea que de repente el Señor venga por su iglesia y usted y su familia tuvieron en poco la exhortación, tuvieron en poco la advertencia, tuvieron en poco este tiempo que estamos viviendo. No, hermanos, es triste ver. A mí me toca verlo, como gente creció en el evangelio. El tatarabuelo fue evangélico, el abuelo, los papás, y hoy los hijos, y hoy los papás se enfriaron. Parece que la antigüedad del evangelio es como que ya no necesitamos de la palabra de Dios, no necesitamos congregarnos, no necesitamos nada de Dios, porque como que ya estuvimos suficiente tiempo en el evangelio, y que eso es suficiente. Cuando la Biblia establece que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es una lucha, hermano, hasta que Cristo venga, o hasta que nos toque, hermano, entregar el equipo en este mundo. Amén. Bueno, después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Hoy sí, entrémosle al tema. ¿Está preparado? ¿Está listo? Bueno, miremos lo primero. Hay una palabra de advertencia y de esperanza para todos hoy en día, pero la palabra está ahí. Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire esa palabra. Hay tres cosas que están pasando delante de nuestros ojos, y a vísperas, hermano, de que termine este año, no podemos nosotros, con la deficiencia y la falta de compromiso con Dios de parte nuestra y nuestra familia, iniciar un año sin hacer los ajustes y las correcciones que se deben de hacer, hermano. Yo no sé cómo le fue este año. Por supuesto no es para todos, pero si alguien dice: mi familia en las cosas de Dios es deficiente, mi familia cuando se trata de fútbol tiene más empeño a hacer las cosas que para Dios. Alguien puede decir: mi familia cuando se trata de 15 años de casamiento pone todo el empeño, pero para las cosas de Dios no. Debemos corregir. No podemos terminar este año y empezar otro como que nada está pasando, sabiendo que todo está mal. Entonces Pablo, hablo en todos los aspectos de la vida familiar y personal, hermanos. Sí, no se trata solo de la familia, se trata de algo personal, pero me refiero más a esa parte espiritual que está siendo descuidada en la familia. Y me llama la atención porque en la iglesia somos más. Ya sabemos que somos más. La pregunta es: ¿por qué no están todos? La pregunta es: ¿por qué cuando se trata de Dios no están todos? ¿Por qué cuando se trata de tomar atol sí están todos? O sea, aquí hay algo. Si usted quiere echarle la culpa a medio mundo, échesela, pero delante de Dios no va a haber eso. Perdóneme, delante de Dios no va a haber eso, porque Dios conoce el corazón, hermano. Y Dios no justifica lo que nosotros justificamos. Dios no justifica eso. No, miren, yo ya tuve niños también, hermano. Yo ya crié niños. Yo ya crié a mis hijos.
Y yo entiendo esa parte, hermano, donde a veces es que va a los niños a divertirse, a veces va, llévelos, ¿verdad? Que lo vamos a, hay que sacar a los niños también. Pero ya que usted me diga que 3 veces, 3 fines de semana, 3 domingos, hermano, al mes usted sale a pasear y las cosas de Dios, hermano, tienen el valor de un pepino para usted, entonces no me venga a decir que usted está bien y justificar eso. No, hermano, algo está mal ahí, algo no anda bien. Entonces es claramente que por situaciones que tienen que ver con falta de compromiso y entrega y falta de crecimiento espiritual, hermano. Pero si alguien no ha crecido espiritualmente en una iglesia, al menos como esta, hermano, es alguien que de verdad, hermano, tenemos que cuestionar si esa persona un día realmente se convirtió a Cristo o no. Porque oración hay, estudio bíblico hay, porque se les visita, porque se hace de todo, pero la persona sigue empecinada a vivir como quiere vivir. Entonces, miren, el profeta nos da 3 peligros que no pueden ser vistos como algo muy superficial. Son cruciales para los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. Oseas 4:6, mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sigue: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga eso. Ahora, destrucción por falta de conocimiento, y tiene que ver con el conocimiento de Dios y su palabra. De eso está hablando el profeta. La falta de conocimiento de Dios y su palabra es porque se decide desechar, despreciar, menospreciar el conocimiento de Dios y su palabra. El que menosprecia la palabra de Dios, el que menosprecia el conocimiento de Dios, el que menosprecia aprender y crecer en la palabra de Dios, sencillamente, hermano, es alguien que va camino a la destrucción. No hay de otra. La respuesta a la destrucción de hogares cristianos es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Sí, porque hoy en día que la palabra de Dios es predicada, gran cantidad de hermanos la desprecian, la menosprecian. ¿Y qué tienen? Motivos inexcusables. Todos vivimos la pandemia encerrados, hermano. Y la gente decía que diéramos porque la iglesia está abierta. Ahí está abierta la iglesia. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos a lo mismo. Solo era una mera emoción. Era algo nada más que realmente no nacía del corazón. No nacía del corazón, hermano. Ahora, desechar, menospreciar la palabra de Dios deja ver un alejamiento, una separación de la comunión con Dios, hermano. Porque si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, lo que está diciendo: no anhelo que Dios hable. Yo no anhelo que Dios hable a mi vida. Cuando yo empiezo a menospreciar eso, yo no anhelo una palabra de Dios. Hermano, pero fíjese, hermano, de que pero ¿y si yo la leo en mi casa, hermano? Yo no tengo necesidad de la iglesia. Entonces usted está diciendo que según Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13, Jesús se equivocó, hermano, y que usted es más inteligente que Jesús, porque Él dice que Él constituyó la iglesia para que todos unánimes, juntos, que nos unamos en una sola fe, y dice: y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Él estableció cómo iba a estar la iglesia. Él estableció cómo iba a funcionar, y esto lo estableció Él, hermano. Entonces, el estar acá, por algo Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse
como algunos tienen por costumbre. O sea, se vuelve una costumbre. Entonces, hermanos, al desechar el conocimiento de la palabra de Dios, se pierde la autoridad espiritual y la capacidad o solvencia de transmitirla. Se pierde la capacidad, esa autoridad espiritual se pierde. ¿Ustedes cómo le van a decir a un hijo que se descarrila: mi hijo, por favor, ama a Dios? Y él le va a decir: pues si usted no le ama. Pues si usted aquí lo miro viendo noticias, aquí lo miro el día que todos están adorando a Dios, yo aquí lo miro viendo redes sociales. Usted no me diga eso, papá, porque yo aquí lo miro arreglando el carro cuando todos están adorando a Dios. Hermano, y esto va en decadencia, porque después de menospreciar el conocimiento viene el olvido de la palabra de Dios. Y el olvidarse de la palabra de Dios trae destrucción, porque hay una consecuencia. Hermano, la Biblia dice que el olvidarse de la ley de Dios, olvidarse de su palabra, menospreciar esa palabra, hay consecuencias serias, hermano. No podemos en este tiempo, cuando Cristo de un momento a otro va a aparecer y va a levantar su iglesia, hermano, no podemos nosotros estar en esas cosas, hermano, en cuestiones netamente materiales que no te van a ayudar en nada. Si hoy es levantada la iglesia, si hoy fuera levantada la iglesia, ¿de qué te sirve que construyas una casa de 3 niveles? Hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia es levantada esta tarde o en este momento o esta noche y mañana te saca la lotería? Y usted va a decir: hermano, me saqué la lotería. Sí, pero te quedaste. ¿De qué serviría? Y hoy estamos afanados, hermano. No, hermano, porque hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, pero hay que estar preparado para irse con Cristo hoy. Va en decadencia, hermano. Lo que está diciendo cuando dice que alguien se olvidó de la ley es de alguien que la conocía, pero ha decidido desobedecerla, porque esta decisión hace que se olvide lo que él era. Hermanos, yo conozco siervos que se dedicaron al ministerio, hermano. Fueron tomados en cuenta del ministerio, hermano, y han descuidado la iglesia por andar jugando pelota. Escucha eso, por andar jugando pelota, hermano. Hasta adelantan el culto, hermano. Hoy es el culto a las 5. No, hermano, hoy lo vamos a hacer a las 10 de la mañana porque yo tengo partido a las 5 de la tarde. ¿Cómo así? Hermano, eso es menospreciar no solo el llamado, hermano, menospreciar la palabra. No puede estar por encima de un momento de diversión, hermano. Entonces, la consecuencia es la destrucción del hogar primeramente, hermano. Las primeras consecuencias que usted va a ver es en su casa. En su casa. Hay parejas cristianas en donde se muere el amor porque se murió la comunicación, se murió la comprensión, se murió el respeto de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos, hermano. Acuérdese cómo eran los hijos cuando eran adolescentes, cuando eran niños. Da tristeza ver al papá y al hijo abrazados ahí en la calle, bien bolos los dos, hermano, tocando los envases, hermano, de lo que están tomando. Y salud, papá. Y bien borrachos, hermano. Ya viene ese tiempo, hermano, de la Navidad, donde tata, hijo, hermano, bien hebreos. Se perdió el respeto. Yo tengo unos familiares, hermano, hasta el día de hoy son enemigos. El día de una de estas fiestas de fin de año, hermano, entre los dos hijos querían pegarle al tata, hermano. Al calor de los tragos salieron los rencores que cargaban, hermano. Que se perdió el respeto.
Y pueden tener dinero, y pueden tener lo que usted quiera, un nombre, familias reconocidas, pero eso es triste, vergonzoso. Entonces, la deshonra se convierte en algo común. ¿Quiere ver un hogar en decadencia? Usted va a ver un hogar donde la deshonra se convierte en algo común en la casa. Cuando usted le dice a sus hijos: mi hijo, esa patoja no, mi hijo, esa patoja no, mi hijo, es que viera cómo mueve el bote, papá. No importa, pero no, mi hijo, no te conviene. O mi hija, ese muchacho, no, mira, se echa sus tragos, pero él toma sociablemente de vez en cuando. Yo estoy orando para ganármelo para Cristo. Deshonra. Deshonra porque los papás están advirtiendo algo que ellos a todas luces saben que está mal, ¿verdad? Es tan común ver esos embarazos, hermanos, no deseados, hogares cristianos. Y Dios nos libre, hermano, porque los que todavía tenemos hijos solteros no puede pasar. No puede pasar. Y es aquí donde la palabra de Dios, hermano, no puede ser menospreciada, porque estamos en ese caminar y debemos cuidarnos. El alcoholismo, la drogadicción, hermano, la deshonra es común. Los padres sin compromiso con Dios y los hijos siguen el mismo ejemplo, hermano. Cuando uno ve padres que nunca se comprometieron con Dios y después ve los hijos: mi hijo, mi hija, ¿qué pasó? Ay, de vez en cuando. O sea, no hay compromiso porque se repite la historia. Es una advertencia que debemos poner atención a la palabra, hermano. Oseas dijo: menospreciaron mi palabra. Ustedes menospreciaron, hay consecuencias, se olvidaron de mi ley. Yo me puedo olvidar de sus hijos, yo les puedo dar una lección. Pero miren en Mateo 7, 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La Biblia dice que si fundamentamos nuestra casa, nuestra familia, no dejarán de venir lluvia, ríos y vientos fuertes, pero nuestra casa, nuestra familia permanecerá firme. Eso dice la palabra. No dice que no van a venir problemas, no dice que no habrán dificultades. La palabra de Dios no dice que no habrán tiempos de escasez, habrán tiempos difíciles. Pero cuando fundamentamos nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar en la palabra de Dios, en la fe en Cristo Jesús, hermano, tu familia va a permanecer firme. No importa la circunstancia, van a adorar a Dios y Dios bendecirá toda tu descendencia, hermano. El Espíritu de Dios está en nosotros. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que nos fue dado que seamos vistos como padres de familia prudentes, que edificamos nuestra casa con la palabra de Dios, edificamos nuestra casa en la fe de Cristo. Hermanos, no podemos descuidar esa área, porque la advertencia está dada, pero hay esperanza ahorita, porque aún, hermano, mañana podemos empezar a hacer los cambios. Hoy en la noche podemos tener una reunión con nuestra familia y decir: algo va a cambiar acá. Cristo viene por su iglesia, hermano. Ahora miremos lo segundo. Y lo segundo tiene que ver con una casa debilitada, hermano. Una casa débil. Mateo 7, 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dirigir la casa imprudentemente provoca que se debilite la casa. Escucha, hermano, porque los que estamos aquí, aquí vemos cabezas de hogar. Aquí hay papá y mamá, los padres de familia.
cuando somos imprudentes en las decisiones que tomamos, cuando somos imprudentes en los consejos que damos, cuando somos imprudentes cuando corregimos, la casa se debilita. Una de las cosas es ser imprudente en cuanto a lo espiritual en la casa. Esto traerá gran ruina, porque los primeros en debilitarse son los padres. Nosotros, hermano, perdóneme, nosotros tenemos que cuidar eso. Se debilita usted y se debilita todo en la casa. Si los padres se debilitan, es cuestión de tiempo para que los hijos caigan en debilidad espiritual también. Recordemos, tanto el prudente como el insensato, sus decisiones no era que no habían escuchado la palabra. Los dos escucharon la palabra. El imprudente escuchó la palabra, el prudente la escuchó. ¿Qué era la diferencia entre los dos? Obedecer la palabra. Esa fue la diferencia. Según la parábola que contó Jesús, el imprudente escuchó la palabra pero no hizo caso. El prudente escuchó la palabra pero sí hizo caso. Entonces, cuando yo recibo una palabra que viene de Dios, cuando Dios habla a mi corazón, cuando una palabra confronta mi realidad y yo salgo ahí, esa palabra era para mí, yo siento, no, yo estoy mal en eso. Pero cuando salimos de acá y no hacemos nada con la palabra que fue predicada, ¿qué somos? Imprudentes, insensatos. Porque Dios está hablando a tiempo. Dios está hablando a tiempo. Entonces, la debilidad de una casa saca a luz que la casa debilitada, por lo general, en ella hay personas desobedientes a la palabra. Usted quiere ver una casa debilitada, al papá y la mamá les tiene sin importancia lo que es la palabra de Dios. Usted les da un consejo, le dicen amén, gracias, gracias, y usted da la vuelta y dice que hable solo. ¿Por qué? Porque tienen en poco una palabra, son desobedientes. Una casa debilitada, una casa débil espiritual, es reacia a la palabra de Dios, es desobediente. Eso enseña ese pasaje, que una casa debilitada, su mínimo común denominador es que todos son desobedientes. ¿Puede haber bendición con desobediencia a Dios? No. ¿Hay consecuencias? Sí. Y lamentablemente, hermano, muchos hogares les ha tocado que vivir las consecuencias, y después de vivir las consecuencias reaccionan y empiezan a encaminarse, pero no había necesidad. Lo tercero, las consecuencias de una casa debilitada. Miremoslo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 29 al 31. Escucha esto. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, escucha eso, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, o sea, aquí hay un cambio de parecer. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿De qué está hablando el pasaje, hermano? Este es el momento donde al sacerdote Elí, excelente,
Al sacerdote Elí, hermano, Dios le confirma que va a ser movido del sacerdocio. Y por lo general, cuando alguien era descendiente del sacerdote, sus hijos heredaban el sacerdocio. Era un privilegio enorme, hermano, tener el sacerdocio o tener un llamado al sacerdocio de parte de Dios. Era un privilegio maravilloso, porque no solo el papá iba a ejercer el sacerdocio, sino que a partir de ahí todos sus hijos iban a ejercer el sacerdocio. Qué gran privilegio, hermano. Y Dios le confirma a su sacerdote Elí que con él termina la descendencia sacerdotal que el Señor había levantado de él. Ahora, escuche esto. Miren, el sacerdote Elí entraba al lugar santísimo, se santificaba, se purificaba, trataba de ser un hombre puro, trataba de mantenerse en oración, trataba de mantenerse en comunión con Dios, y él entraba al lugar santísimo y salía. Él presentaba los sacrificios bien, él hacía lo correcto delante de Dios, pero adivinen quién no lo hacía bien: sus hijos. Sus hijos. Cuando uno lee todo ese capítulo del libro de Samuel, hermano, cuando uno lee todo ese capítulo de Primera de Samuel, uno se da cuenta, hermano, de que los hijos, dice que dejaban mucho que desear. Dice que los hijos de Elí eran malvados, hermano, fornicaban, dice, en la casa de Jehová. Fornicaban allí. Dice que llegaban y decían: yo voy a sacar la carne aquí. No, ahorita les vamos. No quiero carne, nosotros la sacamos. No me dan, yo la agarro. Prepotentes, hermano, eran lo peor. Y la manera como Elí corregía, adivine cómo era. Escúcheme porque Dios mira hoy. Elí decía: hijos, no hagan eso, hijos. Eso está mal, hijitos. Y los muchachos decían: que hable viejo. Vaya papá. No, hijitos, eso está mal, hijitos. Pero no hubo mano dura de parte de Elí. O sea, sus hijos no pagaron consecuencias por hacer malas cosas. Y cuando cuando Dios le habla, le dice que Elí había hecho malos sacrificios. Y Elí no lo hacía mal, sus hijos. Pero le dice: porque pusiste sobre mí, sobre Jehová, sobre los sacrificios santos para mí, esos sacrificios que eran para el Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo, sobre mí pusiste a tus hijos. O sea, tus hijos fueron más importantes que yo, dice Jehová. Mire qué tremendo, hermano. ¿A qué le suena hoy eso? ¿A qué le suena? Hermano, ¿por qué no llega a la iglesia? Ay, es que el nene se va a quedar solo en la casa y nos da pena. El nene tiene 20 años y se va a quedar solo en la casa. Es que el nene, es que no venía en la camioneta y yo no podía estar, no pude ni porque él no había llegado a la camioneta. El nene puede llegar, pero no puede estar sobre Dios, ni nuestros hijos, hermano. No, de la manera como yo temo a Jehová, debo enseñarle a mi familia a temer a Dios. Pero si yo no tengo un compromiso con Dios, si yo no tengo una relación con Dios, hermano, si yo, hermano, perdóneme, soy un hipócrita que no mantengo una relación con Dios y mi familia lo sabe, ¿cómo puede la familia ser guiada? No se puede. Elí no tuvo la autoridad suficiente para corregir a sus hijos, que incluso fornicaban en el templo, hermano. La escritura dice que Dios ya había determinado matar a los hijos del sacerdote Elí, hermano. Entonces vemos aquí lo que hemos aprendido hoy. La autoridad espiritual se perdió. Se perdió.
sacerdote y todo, pero se perdió la autoridad espiritual. Más adelante dice que ellos iban a entregar el incienso, dice, y cuando ellos tocaron el incienso, ellos pusieron el incienso, hermano, dice que Dios sintió un fuego extraño. Es decir, que él no aceptó de las manos de los hijos de Elí, no aceptó el sacrificio más. El tata lo aprobaba, pero Dios no. Y ahí murieron. Ahí murieron, hermanos. Entonces, una de las consecuencias de tener en poco lo espiritual, de tener en poco la palabra de Dios, es que cuando habla de sacerdocio, también está hablando de santidad. Cuando habla de sacerdocio, la Biblia habla de santidad, porque el sacerdote simboliza lo que Dios apartó para lo santo. Entonces, hermano, lo santa que somos nosotros, somos un pueblo santo, real sacerdocio. Miren, apartado para lo santo. Una casa debilitada, su santidad ya no es valorada. Lo santo no está en su corazón, sino en la apariencia. Elí seguía siendo sacerdote y Dios ya le había hablado. Dice que un varón de Dios le llevó este mensaje, y Elí, en vez de hacer algo, Elí seguía con sus vestiduras sacerdotales, hermano. Oh, el gran sacerdote Elí. Y Dios ya le había cantado, hermano, que él hasta ahí nomás llegaba. Apariencias. Su sacerdocio había terminado. Elí estaba viviendo la apariencia de un sacerdocio de Dios. Me pregunta esa noche ya, ¿cuántos no viven la apariencia de ser buenos cristianos? ¿Cuántos no viven la apariencia de buena comunión con Dios y no la hay? Hermanos, tengamos fuego. Un hogar debilitado vive de apariencias espirituales, hermano. Nosotros podemos aparentar lo que sea acá, pero no delante de Dios. Dios ha determinado muchas veces que los liderazgos sean cortados. Cese. Si no se cuida la santidad, el fuego, la unción de Dios ya no respalda, hermano. Cuando alguien no cuida esa parte, hasta ahí llegó, hermano. Hasta ahí llegó. Se terminó. Ministerios completos, grandes predicadores, hermano, grandes pastores. Se ha apagado el ministerio porque descuidaron lo santo, porque descuidaron la familia, hermano, porque no tuvieron autoridad sobre sus hijos, porque no tuvieron autoridad sobre su esposa. La unción se fue y terminó, hermano. Cosa seria. Ya voy terminando. Miren, le voy a dar nada más 2 ejemplos para terminar. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mire eso. Entonces, la casa que se fortalece, hermano, empieza a caminar en el propósito. Porque la casa de David, usted sabrá, no era perfecta. De hecho, si alguien tuvo un montón de conflictos, fue David. Fue muchos conflictos, David. Pero él luchó con los conflictos. David luchó con los conflictos. Y con el tiempo los conflictos, él fue luchando y batallando con su familia hasta cierto punto, hasta que estabilizó a su familia David. Y cuando David estabiliza a su familia, está el propósito, ya la familia dentro del propósito, dentro del plan y la voluntad de Dios, que nunca más iba a ser movido ese trono. Pero miren David. Entonces a mí me impacta el caso de Saúl,
Porque Saúl empezó bien y terminó mal, debilitado. David empezó mal y se fortaleció. Entonces hay hogares, hermano, que inician bien la vida cristiana, fuertes espirituales, llenos de Dios, caminando bien, con fuego, con anhelo, deseo de servir a Dios, y con el tiempo pierden el amor, pierden la pasión, pierden la unción, pierden el ánimo, pierden el deseo y empiezan a decaer. Y otros empiezan mal. Hay hogares, hay familias que empiezan mal, hermano, que cuesta con ellos, pero de repente empiezan a amar, empiezan a fortalecerse y empiezan a crecer. ¿Cuál fue el resultado? Que David luchó por su familia, hermano. Luchó, porque no tenía una excelente familia, luchó y prevaleció. La familia de Saúl se terminó. Leer esa historia es precioso, hermano. Es precioso. Entonces tenemos que entender, yo no puedo terminar este año sin pensar en esto. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo estábamos hace años? ¿Cuál era nuestra pasión? ¿Cómo estamos ahora? No nos estamos fortaleciendo, estamos debilitados. Si como familia estoy debilitado, tengo que hacer algo. Tengo que ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque mi familia espiritualmente se está debilitando, hermano. Y tengo que entender también, si yo empecé débil y voy caminando bien, ¿qué más podemos hacer para fortalecer la familia? Y miren, termino con este pasaje, porque estoy hablando de la casa debilitada. ¿Cómo es? Levíticos 14, del 33 al 35. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, oiga, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Miren, esto es tremendo. ¿Qué representa Canaán en nuestro tiempo? Canaán era la tierra prometida. ¿Qué representa Canaán en este tiempo? La salvación, la promesa de Dios, la promesa de entrar, de dejar la esclavitud para entrar a una bendición de Dios, una tierra de bendición. Canaán representa, Canaán, la salvación. ¿De qué está hablando entonces? Nos habla a nosotros, los que hemos entrado en la promesa, los que somos salvos, los que estamos en Canaán, en la promesa de Dios. Dice: cuando haya lepra en una casa, vayan e informen inmediatamente al sacerdote. ¿Qué representaba el sacerdote? El representante delante de Dios, hermano. ¿Saben que hay muchos pasando crisis, viviendo de apariencias, pero no buscan ayuda? Y le pasa a las del alcohólico. Lo primero que tiene que hacer un alcohólico es reconocer que está enfermo. Y cuando está enfermo, entonces hay que ayudarle. Pero lo que está diciendo, que vaya y busque ayuda. ¿Y qué representa la lepra? Pecado de muerte. Ahora esto es interesante, porque la lepra solo se daba en 3 lugares: en la casa, en la ropa y en las personas, en la carne. 3 lugares. 3 lugares. ¿Saben qué hacía el sacerdote? Ahí lo lee, ahí le dejé el pasaje, Levíticos 14 del 33 al 35. Pero lo lee todo para que mire cómo era. El sacerdote llegaba y decía: saquen todo de la casa. Miren lo que hacía: saquen todo de la casa. Y raspaban la piedra para ver si no era un hongo normal o si era lepra.
A los 8 días regresaban. Si se comprobaba que en esa casa había lepra, ¿saben qué hacían con la casa? La derribaban y la quemaban. Le prendían fuego. No tenía que quedar nada. La única manera de la lepra era el fuego. Destrucción. Cuando se comprobaba que algún suéter, algún tacuche, alguna prenda de vestir tenía lepra, igual la revisaba el sacerdote y quemaban la ropa. No era aquello que lavemos, la pongámosle un poquito de cloro, la volvemos a poner. ¿Entiende? Y cuando la persona se diagnosticaba que tenía lepra, tenía que ser apartada, exiliada y echada a la ciudad, a un lugar que se llamaba el lugar de los leprosos, para que muriera ahí lentamente. Era muerte. Entonces, hermano amado, seríamos muy descuidados si yo veo que en mi casa hay un problema, si yo veo que no hay comprensión, si yo veo que nos lastimamos, si yo veo que mis hijos van por un mal camino, si yo veo que mis hijos, mis hijas tienen malas amistades, si yo veo que yo ya no amo a Dios, ya no anhelo la iglesia, ya no anhelo la presencia de Dios, si yo veo que yo ya no oro, yo ya no anhelo lo de Dios, yo tengo que entender que ahí hay un problema. Y si no puedo, dice la Biblia, busque ayuda. Busquemos quien nos ayude. Acerquémonos a alguien espiritual para que nos levante, para que nos ayude. Cuando todo se destruye, hermano, no es algo que empezó ayer. Fue algo que empezó, hubieron señales, hubo palabra, hubo advertencia, pero hicimos caso omiso a la palabra. No tengamos en poco esto. Estamos terminando un año, hermano. Haga evaluación. Padres de familia, esta noche les digo, hagan una evaluación. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo viven? Si aman o no. Si ya no platican, si ya no hay cariño, son señales. Son señales. No permitas que tu casa se llene de lepra, se llene de pecado. No permitas que el pecado entre a tu casa. No permitas que un hijo llegue borracho a tu casa. No lo permitas. Que se cambie, pero tu casa no puede ser contaminada. En tu casa hay adoración, hay alabanza, hay oración, hay adoración a Dios, hay respeto, hay anhelo por Dios. No permitamos que nuestra casa y que en nuestra casa se llene de lepra, porque la van a derribar. La van a derribar, va a caer tu casa y tú eres el responsable de tu casa. Dios está hablando, hermano, como en los días de Noé, como en los días de Lot estamos hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque Noé salvó su familia, pero Lot casi la pierde toda. ¿Qué vamos a hacer? Póngase.